Sí, yo sé que Jesús, con su sangre, limpia al pecador más vil y paz le da. Amén. Esos somos nosotros, Señor. Y te alabamos por la obra de la salvación, por cada paso que tú diste, al dejar las glorias del cielo siendo Dios para venir aquí a nacer como un niño, encarnarte, vivir una vida ejemplar, sin pecado, morir esa muerte cruel para salvarnos, para pagar nuestra culpa, resucitar al tercer día gloriosamente y estar en este momento como estaremos estudiando esta noche, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, presentando tus méritos para que nosotros podamos seguir adelante y recibir las fuerzas que tú nos das para ser victoriosos. Amén. Y finalmente, Señor, como vamos a estudiar mañana, un día no muy lejano esperamos por tus promesas, verte venir en gloria y majestad, para eliminar definitivamente el problema del pecado, para erradicar este mal que un día se introdujo como parte del misterio de la iniquidad y estar contigo en las mansiones celestiales para siempre. Señor, qué gloriosa verdad, qué glorioso plan, qué maravilloso amor. No podemos menos que agradecerte y alabarte desde el fondo de nuestro corazón por ser tan bueno con nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? ¿Qué sería de nosotros sin la cruz del Calvario, sin esa esperanza? ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra que nos alienta para seguir adelante en medio de las luchas de esta vida? Y en esta noche, conforme a tu promesa, que donde hay 2 o 3 reunidos, tú estás. Reclamamos esa promesa. Y pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu como Divino Maestro para que nos enseñe, para que abra nuestra mente y para que clarifique delante de nosotros esta verdad maravillosa de que Jesús está ahora presentando sus méritos por nosotros. Bendice a cada una de las personas que está aquí. Abre su mente. Tú los vas a llamar en esta noche. Todavía hay personas que tienen que tomar decisiones de vida eterna. Y en esta noche quiero pedirte que tú hables con mucha fuerza a sus mentes, que nadie salga de aquí sin una decisión. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Este es el gráfico que hemos estado presentando toda la semana para que veamos la secuencia de nuestros temas. El pecado produjo un gran abismo de separación entre Dios y el hombre, pero Dios en su amor puso un puente. Ese puente se llama Cristo y es el camino que nos lleva a la vida. Pero está sostenido sobre 7 pilares fundamentales, a saber que Cristo es Dios, pero se hizo hombre, vivió sin pecado, murió por nosotros y resucitó. Todo eso es lo que estudiamos hasta ahora, estos 5 primeros temas, además de los 2 introductorios del viernes de noche y sábado de mañana. Esta noche vamos a estudiar el penúltimo pilar. Cristo intercede. Todo esto, si ustedes observan, es pasado. ¿Lo están viendo? Esto es presente. Y mañana vamos a estudiar lo que todavía está en el futuro. Muy bien, nuestro título del tema de esta noche es el camino nuevo y vivo. El camino nuevo y vivo que Cristo abrió por medio de su carne para darnos acceso libre y gratuito ante el Padre. Y lo que vamos a estudiar esta noche es la intercesión de Cristo. Nuestro texto principal y el texto con el que vamos a iniciar es Hebreos, el capítulo 10, versículos 19 al 22. Acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer bastante de la Biblia también. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Qué tenemos? Libertad. No vivas como esclavo. Tú eres un hijo de Dios. Eres un pecador rescatado por la sangre de Cristo. Así que tienes libertad. No vivas como un esclavo. Hay personas que, aún siendo cristianas, aún creyendo en el mensaje del Evangelio, viven esclavizados. Viven esclavizados a
a veces tal vez tristemente a una estructura religiosa que ellos mismos se crearon o que con las mejores intenciones les enseñaron equivocadamente. Sé libre en el Señor, disfruta de la gracia de Cristo. Cristo ya te liberó de la esclavitud. Así que si te liberó de la esclavitud de tus vicios, de tu vieja y pasada manera de vivir, no vivas esclavo ahora del legalismo, no vivas esclavos de barreras que tú mismo te colocas o permites que otras personas que nunca han entendido la libertad de la gracia, nunca han despertado la gracia, te impongan. Sé libre. Así que el texto comienza diciendo, así que hermanos, teniendo libertad. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? El trono de Dios, la presencia del Padre. Y tú tienes libertad para entrar allí. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo. Así que está claro que todo esto del puente está relacionado. Para que Cristo pueda interceder y abrir ese camino nuevo y vivo que te da libre acceso a la presencia del Padre, tuvo que mediar sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por medio de la sangre de Cristo, tú tienes acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y eso te da libertad. Así que vive como libre por la preciosa sangre de Cristo. Amén. Esa es la primera gloriosa verdad que encontramos aquí en esta declaración del apóstol Pablo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea que con su sangre derramada, con su cuerpo quebrantado, con su sacrificio, Cristo nos abre un camino nuevo y vivo. Él pasa el velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué hermosa exhortación del apóstol acerca de lo que un cristiano que ha sido comprado por la sangre de Cristo puede experimentar. Libre acceso ante el Padre por medio de su carne, por medio del velo que Él descorrió, por medio de su sangre derramada. Libre acceso. Y ahora tenemos que acercarnos con corazón sincero, con plena seguridad, con fe, con el corazón purificado de mala conciencia y lavados con agua pura. Ya hemos estado estudiando acerca de eso. Ahora, ¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo aquí? Que Cristo, después de haber derramado su sangre, después de haber sido su cuerpo quebrantado por nosotros, ¿qué hizo? Comenzó una nueva etapa en el plan de salvación. Con su muerte, cuando Él dijo consumado es en la cruz del Calvario, una de las 7 últimas frases que Él pronunció antes de morir, Él estaba cerrando la fase terrenal de la obra de la salvación. Pero ahora empezaba una nueva etapa. Todavía el plan de salvación, aunque la salvación ya estaba comprada, aunque tu culpa y tu pena, la mía, estaban pagadas con la muerte de Cristo, todavía faltaba algo para terminar con el plan de salvación. De hecho, hoy todavía falta algo. Y es que Cristo venga a rescatar a sus hijos. Es como cuando tú estás de compras y vas y pagas por algo, pero tienes las manos tan llenas y estás llevando tantos paquetes que le pides a la persona en la tienda que te dejar allí, te permita dejar lo que compraste para pasar después a buscarlo. De alguna forma, Cristo hizo eso. Tú y yo somos lo más precioso que Él tiene. Él pagó un precio altísimo para rescatarnos de nuestra condenación y para darnos libertad a través de su sangre. Y allí nos dejó, porque todavía nosotros tenemos que vivir en este mundo de pecado. Todavía de alguna forma estamos atados a esta tierra. Pero Él ha prometido pasar a buscar aquello que ya pagó y compró con su sangre. Y eso es lo único que falta. Y lo que sucederá en ocasión de su segunda venida. Ahora, durante la última Pascua en el aposento alto, esto sucedió el jueves de noche,
unas horas antes de que Cristo fuera al jardín del Getsemaní a orar con sus discípulos, la noche que Él fue entregado. ¿Recuerdan todo lo que sucedió esa noche? Ahora, antes de ir al Getsemaní, ellos participaron de la Santa Cena. Y Cristo pronunció un discurso muy largo y muy sentido. Todo lo que está registrado entre los capítulos 13 y 17 de San Juan, 5 capítulos, sucedió ese jueves de noche en el aposento alto. O sea, 5 de los 21 capítulos de Juan es prácticamente un cuarto de todo el Evangelio, se centra en ese momento especial, el último de la vida de Jesús que compartió con sus discípulos antes de ser entregado. Y en ese discurso, Él pronunció varias veces la idea que los discípulos no acababan de captar. Varias veces mencionó la idea de que la muerte que Él iba a morir y su resurrección eran apenas una etapa del plan de salvación. Pero que cuando Él se fuera, comenzaría una nueva etapa. Y Él iría al Padre. Y había un camino. ¿Y se acuerda que le preguntaron? ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? No, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, les dijo Cristo. Todas esas palabras tenían que ver con algo que iba a pasar a partir de allí. Y ellos no lo entendían. Aún después de resucitado, no creían en Él. No creían que hubiera resucitado. Cleofas y su compañero, camino de Emaús, le dijeron al Señor, le expresaron su decepción. Y nosotros creíamos que Él habría de liberar a Israel. ¿Qué quería decir eso? Estaban decepcionados, pensaron que todo había acabado. Pero todo no había acabado, porque el Señor había resucitado con poder e iría a sentarse a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí hasta muy poquito tiempo antes de su venida. Y cuando en el cielo se dé la orden de que se terminó el tiempo de gracia, se terminó el tiempo de intercesión, Cristo vendrá a la tierra. Pero hasta ese momento, Cristo, desde que ascendió a los cielos, hasta ese momento está haciendo esa gloriosa obra de intercesión. Entonces, todos estos textos que aparecen ahora no los vamos a leer como cada noche tenemos muchos textos. Yo solamente quiero fundamentar lo que estoy diciendo, que ustedes lo copien y como les dije siempre, cuando usted viene a la casa de Dios a oír de la palabra, eso recién comienza. Usted sigue en la casa. Esa es la introducción. Usted tiene que ir a la casa y ser como los bereanos, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban por sí mismos para ver si lo que le habían dicho era así. O sea, participa del ejercicio de comprobar en la palabra lo que escuchas en la iglesia. Y para eso la mejor costumbre es tomar notas de todos los versículos, de las ideas principales, y después ves a tu casa y entonces rumias. Ustedes saben lo que hacen los rumiantes. Son esos animales que de noche, como el caballo, como la vaca, ¿no es cierto?, como la cabra, la oveja, tú los ves ahí que están masticando y no comen nada, pero regurgitan porque se tragaron, pero después tienen como una segunda bolsa y lo traen nuevamente y lo siguen masticando. Tú tienes que seguir rumiando la palabra de Dios. Aquí te la tragaste, pero después tienes que sacar y seguir masticando, o sea, dándole mente a eso, dándole cabeza, pensando, para terminar de entender bien. Y con oración pedirle al Señor que grabe la verdad espiritual en tu corazón. Así que muchos textos, todos esos textos sucedieron en ese momento, como ustedes ven. Todos los textos están registrados en ese discurso de Jesús con los discípulos en el aposento alto. Y Él les dijo: lo que voy a hacer ahora, mi muerte y mi resurrección, es solamente una parte. Después voy a iniciar una nueva etapa. Pero los discípulos tristemente no alcanzaban a percibir. Eran duros de cabeza, eran tosudos, eran tardos de entendimiento, le dijo Jesús a los discípulos camino de Emaús. Y no entendían eso. No entendían que su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección eran apenas etapas en el eterno plan trazado por Dios para salvar al hombre. Pero ahora empezaba una nueva etapa.
Esta noche vamos a ver 3 puntos. Y el primer punto es que el santuario tiene una gran lección. Y de alguna forma vamos a tocar, a mí me encanta el tema del santuario, no tenemos tiempo para ir a analizar cosas específicas del santuario. Yo solamente voy a mencionar cosas generales, pero hay una gran lección del santuario, una gran lección que nosotros extraemos y que tiene que ver con este aspecto de la mediación que Cristo comienza cuando se va al cielo. Porque todo lo del plan de salvación, la muerte de Cristo, la sangre derramada para purificar, la comparación de Él con un cordero sin mancha, que moría una muerte vicaria o sustitutoria, quiere decir en lugar de otro, siendo inocente y no mereciéndolo, pero pagando la culpa de otro. El hecho de que haya un sacerdote que tenga que participar, el hecho de que haya un lugar que se contamina por causa del pecado y tenga que ser purificado, todo eso viene del santuario del Antiguo Testamento. O sea, tú no puedes entender casi nada de lo que hizo Cristo si no trazas un link, haces un enlace y te vas al Antiguo Testamento para ver por qué Cristo estaba haciendo eso. ¿Por qué en el plan de Dios las cosas tenían que ser así? ¿Por qué fue dispuesto en la idea del concilio celestial que las cosas fueran dispuestas de esa manera? Bueno, todo eso sale del sistema del santuario del Antiguo Testamento. Pero en realidad, originalmente, ¿de dónde sale? Originalmente, ¿de dónde sale? Del cielo. Porque Dios le dijo a Moisés, me van a hacer un santuario conforme al modelo que yo te mostré en el monte, porque yo voy a habitar en medio de ustedes. Es decir, Dios le da a Moisés un modelo. La idea original es del cielo. Eso es, y les voy a dar un detalle teológico, porque ustedes muchas veces van a leer esto, lo van a leer en los libros del Espíritu de Profecía, lo van a leer en la lección de la escuela sabática, lo van a leer en cualquier libro sencillo que ustedes compren de literatura cristiana, y tienen que entender qué es esto. La figura tipo-antitipo. Un tipo es un símbolo o una representación de una realidad. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de esto. El cordero es un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo. El cordero lo tipifica, lo representa, lo simboliza. Es una sombra, pero la realidad que proyecta la sombra se llama Cristo Jesús. Y Juan el Bautista, en Juan 1:29, cuando vio venir a Cristo, donde el lugar, al Jordán donde él estaba bautizando, señaló a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Lo que estaba queriendo decir Juan, parafraseando es, Él es de quien ustedes leyeron en el Antiguo Testamento. Él es el verdadero. Lo otro era un símbolo solamente. Es para que ustedes lo entendieran, pero Él es el verdadero. Ahora la sombra se encuentra con la realidad. El sacerdote en el Antiguo Testamento era un símbolo de quién o un tipo de quién. De Cristo. Cristo es el antitipo. O sea, Cristo es el antitipo y tiene muchos tipos. Muchos tipos. O sea, muchas figuras, muchos símbolos que lo ilustran, lo representan. Entonces, el santuario del Antiguo Testamento es un tipo del santuario celestial que Dios le mostró a Moisés. Y las cosas salieron de arriba, vinieron abajo y vuelven para arriba. Es interesante, ¿no es cierto? Dios le revela a Moisés. Aquí hacen una copia. Representan típicamente todo lo que sucede antitípicamente allá. Pero después, todo lo que sucedió acá se vuelve a cumplir en el cielo. ¿Me están entendiendo o esto es muy difícil? ¿Está claro o no? Muy bien. Entonces, vean, hay una gran lección que enseña el santuario del Antiguo Testamento y que se refleja en la obra maravillosa que hace Cristo. El problema es que los cristianos muchas veces parece que no les interesa estudiar lo del santuario. Dicen, no, pero ¿para qué sirve lo del santuario?
Si yo solamente tengo que ver lo que Cristo hizo. Pero es que tú puedes entender mucho mejor lo que Cristo hizo si observas el santuario. Porque lo que Cristo vino a hacer es lo que Dios decidió en los designios divinos en el cielo primero. Y se lo dio a Moisés. O sea, si no de balde Dios estaría revelando una tontería así. ¿Para qué? Para confundirlos nada más. De nada servía eso si lo que importa es lo que vino a hacer Cristo. Claro, la realidad importa más que la sombra. ¿Qué es más importante? ¿Un palo o la sombra que proyecta el palo? El palo. Pero de alguna forma la sombra te muestra cómo es el palo. ¿Entiendes? Entonces, todos los símbolos son imperfectos porque son solamente una figura, una representación, una ilustración. Sin embargo, ayudan mucho a entender las verdades abstractas. Una verdad abstracta es una verdad que tú tienes que describir con palabras, pero si no te ponen un ejemplo concreto, no te muestran una lámina, te resulta mucho más difícil de entender. La filosofía griega, el pensamiento griego es abstracto. El pensamiento hebreo es concreto, por eso el hebreo es un lenguaje pictórico. Te dice con imágenes lo que el griego te tiene que describir con una definición de 2 párrafos. Te tira una imagen y tú ya entiendes todo. ¿Entienden? Entonces, si nosotros no tuviéramos imágenes, figuras, pictures del evangelio, de la historia, sería más difícil entender las verdades abstractas. Pero Dios en su amor nos ha revelado la palabra a través de símbolos. Y un principio de interpretación de la Biblia es que tú tienes que saber que cuando lees la palabra está llena de símbolos. Está llena de ilustraciones, de figuras del lenguaje que te van a ayudar a entender mejor los conceptos abstractos. Lo abstracto se hace concreto cuando tú lees la palabra de Dios. Y el plan de salvación, que podría ser abstracto si fueran solamente descripciones con palabras, se transforma en concreto con el método audiovisual del santuario del Antiguo Testamento o el tabernáculo. Porque allí todo lo que se decía, lo que se hacía, lo que se veía era gráfico y te pegaba en la mente y te dejaba todo claro. Por eso hay que estudiar el santuario. Estudien mucho el santuario porque hay grandes lecciones espirituales allí. Entonces, solamente quiero dejarles la curiosidad, quiero introducirlos en ese terreno. Me encantaría poder desarrollar más, pero no tenemos tiempo. Sin embargo, vamos a hablar de la principal lección que nos deja el santuario. La principal lección que nos deja el santuario es que el pecador necesita mediación. Todo el sistema del santuario está para demostrarte que tú no puedes resolver solo el problema del pecado. Lo dijimos creo que el sábado de mañana, en el tema del sábado de mañana, dijimos que el hombre no puede resolver solo el problema del pecado. Aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. ¿Puede el leopardo mudar sus manchas o el etíope mudar su piel? No. De esa misma manera, ustedes que están acostumbrados a hacer mal, pregunta a Dios por medio de Jeremías, ¿pueden hacer bien? No, no pueden. El hombre no puede resolver el problema del pecado solo. Necesita un mediador. Ese mediador es Cristo Jesús. Por eso la imagen del puente, que todos los conceptos abstractos se concretizan en esa imagen, es un puente que dice que Cristo es el camino de vida. Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, nuestro único y suficiente mediador. Entonces, la gran lección que enseña el tabernáculo del Antiguo Testamento es que el hombre necesita mediación. Solo no puede resolver el problema del pecado, solo no puede llegar al cielo, solo no puede acceder al trono de la gracia. Necesita de un mediador. Por medio del tabernáculo y el templo se hacía claro que el pecador no podía acercarse a la presencia de Dios sino a través de un sacrificio y de un mediador. Y es interesante que nuestro Señor Jesús es ambas cosas. Es sacrificio y es sacerdote. Para que haya mediación se tiene que hacer un sacrificio. ¿Quién oficia el sacrificio? El sacerdote. Entonces la mediación se produce a través del animal que se sacrifica
y del sacerdote que oficia, que manipula la sangre y que ayuda en el proceso al pecador, al penitente. Pero son dos símbolos, en el fondo, para una misma persona. Participaba el penitente, estaba la ofrenda y estaba el sacerdote. Pero en Cristo, ofrenda y sacerdote, o sacrificio y sacerdote, se unen y son la misma persona. El plan de Dios para salvar al hombre encierra un enorme problema. ¿Cómo hacerlo sin perpetuar el pecado? Esa es la gran dificultad que Dios tenía y que nosotros, como seres humanos pecadores, no hubiéramos podido resolver. Sencillamente no lo podríamos hacer. Pero Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito poder, lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Miren, Dios quiere destruir el pecado sin destruir al pecador. O sea, Él necesita hacerlo. Para que el mal sea erradicado completamente, Dios tiene que destruir el pecado. Pero ¿cómo destruir el pecado sin destruir las personas que están adheridas a Él? O sea, nosotros. Él quiere llevar al hombre a su reino, pero no quiere contaminar el universo. Él quiere separarnos del pecado. La única posibilidad es transferir a otro el pecado y el castigo. No al que tiene la culpa, sino a otro. Para que el que tiene la culpa, que son sus hijos, que son pecadores, que somos tú y yo, no muramos la muerte eterna que merecíamos. Por medio del santuario, Dios ilustró gráficamente esa transferencia. Ahora, ¿cuál era el procedimiento en el santuario? Esto es interesante que lo repasemos. ¿Cuál era el procedimiento para que alguien que había pecado pudiera alcanzar perdón? Miren, cuando un israelita pecaba, debía tomar un cordero y dirigirse al santuario. Allí en el texto está la explicación. El sacerdote le daba un cuchillo. Y de paso, ¿cómo tenía que ser el cordero? ¿Qué características tenía que tener? Sin mancha. ¿Qué más? Sano. Perfecto. ¿Y por qué? Porque representaba a Cristo y Cristo no tuvo pecado. ¿Ustedes recuerdan cómo reaccionó Dios cuando Israel se quedaba con el mejor animal y le llevaba la peor porquería? ¿Se complace tu príncipe si le llevas eso? Le dijo Dios al pueblo por medio de Isaías, también por medio de Malaquías. Distintos profetas hablaron acerca de esto. Claro, vendían en el mercado más caro el cordero que estaba bien, y el pobre que tenía una pierna quebrada, un testículo magullado, un ojo tuerto, ¿no es cierto?, que son las características que no era apto para el sacrificio, lo llevaban al templo. Y Dios dijo, no, a mí me da asco lo que ustedes están haciendo, ya no vengan así. No vengan así porque yo esto no lo tolero. Entonces el cordero tenía que ser santo, perfecto, sin mancha, porque representaba a Cristo. Era un tipo de Cristo, del antitipo que era Cristo. Entonces el penitente debía llevar el cordero. El sacerdote le daba la daga o el cuchillo. Entonces el penitente tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar su pecado, y entonces simbólicamente le transfería el pecado al animal. Simbólicamente, un animal no tiene razonamiento, no es un ser espiritual, el animal no peca, ¿no es cierto? Pero acuérdense que es un símbolo. Y entonces después pasaba algo tremendo, algo que era una lección muy fuerte, muy fuerte. Tal vez si nosotros siguiéramos haciendo eso, claro, ya no lo tenemos que hacer. La orden divina fue que no lo hagamos más porque Cristo ya hizo el último sacrificio. Pero tal vez si lo tuviéramos que hacer, tendríamos más presente lo que cuesta nuestro pecado. Cuesta la muerte de un ser inocente. Y los israelitas tenían que hacerlo periódicamente para no olvidar las consecuencias del pecado, lo dramático que era el pecado, el daño que hacía, lo que costaba. Yo no sé si
A ti te gusta matar animales, a mí no me gusta, me parece cruel. Y toda persona normal no disfruta. Es cierto que yo tenía una iglesia hasta hace poco que todos trabajaban en un matadero, en una matanza, ¿no es cierto? Y bueno, se van insensibilizando de alguna manera porque tienen que darle un tiro, un garrotazo al animal, no sé. Pero es duro ver morir un animal. Cuando yo era niño, una vez, mi padre y un amigo, las dos familias decidieron hacer un cordero en alguna fecha, ahí no me acuerdo cuándo era, y en el patio mataron el corderito y yo estaba viendo y me quedé impresionado cuando era niño de eso. El corderito manso, le metieron el cuchillo y murió así con carita de bueno, no hizo ningún escándalo. Yo digo, qué símbolo tremendo de la actitud de Cristo frente al maltrato, a la infamia, a la injusticia del juicio que le hicieron. También vi en la cuadra, en otra ocasión, en otro lugar, unos vecinos mataron un chancho. Y eso sí que hacía un escándalo. Se sentía en todo el barrio. Pero un griterío que era impresionante. Y me acuerdo que ese hombre le puso un vaso así y cayó la sangre del puerco adentro y después se la tomó cruda, así me dio una cosa. Pero bueno, y yo de ahí me quedé con la impresión, ¿qué diferencia entre la muerte de un cordero y de un chancho? ¿Qué apropiadamente eligió Dios el símbolo del cordero para representar la actitud que tendría su hijo frente al juicio y frente a la muerte? Y el israelita con sus propias manos tenía que agarrar la daga después de haber confesado su pecado y haberle transferido su pecado al animalito inocente, y él lo tenía que matar. ¿Cómo piensan ustedes que se sentía esa persona? Imagínate si cada vez que tú cometieras un error, te trajeran a una persona inocente y te dicen, por lo que tú hiciste tienes que morir, pero ahora mátalo a él va a morir en tu lugar. Y tú dices, no. Yo una vez había leído eso y una vez se me ocurrió hacer eso con una de mis hijas. Se portó mal y yo traje la chancleta, que la uso bien a menudo con la más chica, y con las otras ya la usé también. El año pasado cuando fui a Argentina y visité a esta, se acordaba de la última vez que le pegué. Tenía como 13 años que le di un chirlo por ahí, se acordaba, con resentimiento todavía. Y traje la chancleta y le dije, bueno, llegó la hora del castigo. Yo te advertí que si seguías con esto ibas a tener que, así que ahora toma la chancleta, me vas a pegar a mí. No, papi, y empezó a llorar. No, me vas a dar, dame duro. Y lloraba ella y no quería. Yo le dije, bueno, tú cometiste el error y yo te dije que había un castigo, así que me lo tienes que dar a mí. Yo me voy a poner en tu lugar y me lo vas a dar a mí, pero el castigo hay que darlo. Y se quedó impresionada. Imagínate si cada vez que tú cometieras un error te traen un ser inocente y tú lo tienes que matar por culpa de lo que tú hiciste. Esa era una lección muy fuerte. Entonces, ¿qué pasaba después? Con parte de la sangre que se derramaba, el sacerdote mojaba los cuernos del altar. El resto lo derramaba al pie del altar, y parte en el sacrificio vespertino se llevaba la sangre y él asperjaba la sangre frente al velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Y esa sangre todos los días del año era un vehículo contaminante. La sangre contaminaba simbólicamente el santuario. Más allá de lo asqueroso que puede resultar saber que ese velo, ¿no es cierto?, se manchaba de sangre, y eso debe haber gedido, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, la contaminación era simbólica, espiritual, ritual. Y miren qué interesante. ¿Qué había del otro lado del velo? En el lugar santísimo, ¿qué había? ¿Recuerdan el mueble que estaba allí? O sea, no es el objetivo repasar todo, que es hermosísimo todo lo que significa esto, pero el Arca del Pacto, y el Arca del Pacto tenía varias cositas, pero principalmente, ¿qué tenía? Las tablas de la ley. O sea que, frente a la ley quebrantada,
por causa del pecado, porque el pecado es infracción de la ley, tenía que rociarse la sangre. Quiere decir que pecado cometido es ley quebrantada y es sangre derramada. Ese es el proceso. Cuando se comete un pecado, se quebranta la ley y para que pueda haber salvación de esa situación, tiene que haber derramamiento de sangre. Así que frente a la ley quebrantada, el sacerdote rociaba con la sangre o asperjaba así el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Entonces, eso sucedía cada día. En el sacrificio vespertino, es decir, el de la tarde, esa sangre entraba y contaminaba al santuario. Y entonces, vemos que el hebreo jamás podría haber entrado a la presencia de Dios. Pero por medio del sacrificio del cordero y de la mediación del sacerdote, que ambos, aunque son dos diferentes, uno es un animal, otro es una persona, pero ambos representan al mismo, a Cristo Jesús, se resuelve el problema del pecado. Pero ¿cuál dijimos que era la gran lección del santuario? Que el hombre necesita un mediador, que solo no puede hacerlo, que no lo puede resolver. Entonces, ¿cómo se resolvía el problema del pecado? Con un sacrificio y con un sacerdote. Y eso se llamaba mediación. Lo hacía el sacerdote con el cordero por el penitente. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en la primera etapa de este proceso. Después resucitó y hoy está intercediendo. El segundo punto, la gran noticia del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la gran noticia del Nuevo Testamento? La buena nueva del Evangelio es que Cristo, por su vida pura, su muerte expiatoria y su intercesión, todos aspectos que estudiamos esta semana, vivió sin pecado, murió por nosotros, intercede, ¿no es cierto? Bueno, resucitó, intercede, se convirtió en el único y suficiente sacerdote mediador. Él fue el cordero inmolado, murió y entonces se convirtió también en el sacerdote y mediador. Los libros de Éxodo, Daniel, Hebreos y Apocalipsis, todos esos 4 libros, hablan profusamente de que hay un santuario en los cielos, del cual Moisés hizo solo una copia. El libro de Levítico, además de esos 4 que mencionamos, muestra cómo se produce la expiación y habla específicamente del día de la expiación, o Yom Kippur. Significa día de la expiación. Los judíos, algunos, lo siguen celebrando todavía hasta el día de hoy, el día de la purificación. Ese día de la purificación prefigura el juicio preadvenimiento y todo lo que sucedía ese día. Y hermanos, esto es importante. 3/4 partes de la Biblia, es decir, el 75% de la Biblia prácticamente, quedan sin entender correctamente si tú dejas de lado la enseñanza del santuario. O sea, prácticamente tú no puedes entender bien el plan de salvación si no miras para atrás y ver de dónde salió todo eso. El verdadero sacrificio se realizó una sola vez, cuando Cristo murió en la primavera del año 31. Todos los sacrificios que se hacían diariamente, el matutino y el vespertino, porque se hacían 2 sacrificios por día, eran solamente un tipo del sacrificio antitípico. El antitípico sucedió en la primavera del año 31, pero todos los otros sacrificios apuntaban a él, enseñaban, trataban de imprimir en la mente del israelita la idea de que el pecado tenía un costo alto, era la muerte, y él necesitaba creer en el Mesías venidero, necesitaba ejercer fe para creer que un día el Mesías vendría y con su muerte lo liberaría del pecado en el cual él había caído. Realizado el holocausto, el Señor ascendió al santuario del cielo para realizar allí su obra de intercesión como nuestro sumo sacerdote. Ustedes recuerdan que cuando Jesús resucitó, María, que lo encontró el domingo de mañana, se tiró a sus pies y lo quiso, o sea, lo adoró, pero lo quiso agarrar, y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. ¿Qué pasó? Evidentemente, ese día
Jesús fue al Padre, se presentó sus méritos, dijo: Padre, he cumplido con la obra que había descendido a hacer. Aquí está mi sacrificio, lo presento como una ofrenda grata delante de ti. Esto resolvió el problema del pecado. El cielo aceptó el sacrificio de Jesús, la forma en que se redimiría al hombre del pecado. Y Cristo regresó y estuvo 40 días más con los discípulos, y entonces finalmente ascendió definitivamente al cielo. Después sí lo tocaron a Jesús. Después ustedes recuerdan que él le dijo a Tomás: toca, mete tu dedo aquí, y ve que soy yo. Y no seas incrédulo sino creyente. O sea, Jesús se dejó tocar después, pero ese día todavía no había subido al Padre, y evidentemente se infiere por esa frase de Jesús que él subió a presentar sus méritos delante del Padre. Vamos a ver algunos cuantos textos, estos sí los tenemos que leer porque son muy importantes, que nos hablan acerca de eso. De que cuando Cristo presentó, después del holocausto, Él se presentó ante el Padre y entonces inició esa etapa de intercesión. Vamos a leer los versículos que están en los tópicos 1 y 2. 1 Timoteo 2, 3 al 6. 1 Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, o sea, el Dios que se encarnó. Y dice que de Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, todos los demás textos están en Hebreos. Hebreos habla muchísimo acerca de la mediación de Cristo. Vamos rápidamente al libro de Hebreos, ahí nos vamos a quedar por un instante. Miren, Hebreos 3:1 en primer lugar. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí dice que Cristo Jesús debe ser considerado como el sumo sacerdote. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El sumo sacerdote hacía una tarea de expiación, de mediación, pero especialmente lo hacía en el Yom Kippur, el día de la expiación. El sacerdote común, el sacerdote regular, oficiaba todos los días, pero solo el sumo sacerdote oficiaba el 10º día del 7º mes, que era el día de las expiaciones, y que era un día de juicio, donde se erradicaba completamente el pecado del campamento. Esa obra que sucedía una vez por año, el 10º día del 7º mes, prefigura o simboliza la obra de la erradicación final y definitiva del pecado, que se hará a través de un juicio previo a la venida de Cristo, la primera etapa del juicio, porque hay 3 etapas del juicio. Una es preadvenimiento, otra sucederá durante el milenio, esa se llama de comprobación, y la tercera será ejecutiva, cuando el diablo y todos los que hayan permanecido adheridos al pecado sean destruidos completamente. Esa es la erradicación completa del pecado. ¿Se entiende? Muy bien. Capítulo 6, versos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, por donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
capítulo 7, versos 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Capítulo 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y versículos 19 al 22, los que leíamos ya al principio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, etc. O sea, todos estos textos, hermanos, nos hablan de que tenemos un sumo sacerdote, de que Él tiene una profesión. Esa profesión es mediar por nosotros, es haberse sentado a la diestra del Padre y presentar sus méritos por cada uno de nosotros. Todos los demás textos nos hablan de que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Y de paso, la figura de la diestra es una figura que se usa con mucha profusión en la Biblia. ¿Qué representa eso? La diestra de Jehová. Representa su poder, su autoridad, su dominio, su destreza, su resistencia. La mayoría de las personas son diestras, ¿verdad? Usan la mano derecha. Algunos son zurdos, pero la mano derecha es un símbolo de destreza. Suele ser la mano y el brazo más fuerte. Tiene más resistencia, es más preciso. Si le dijeran a alguien que es diestro, que tiene que perder una mano o un brazo, ¿cuál elegiría perder? Pues la izquierda, ¿no es cierto? Porque esta es más útil. Bueno, la diestra de Dios es símbolo de su poder, de su fortaleza, de su señorío y de su dominio. Y Cristo no fue a sentarse después de resucitar a cualquier lugar. No fue a sentarse debajo del asiento, no fue a sentarse detrás, se sentó a la diestra poderosa de Dios porque Él también es Dios. Amén. Y allí está haciendo una obra maravillosa. Y el tercer punto, ¿cuál es la gran enseñanza del Evangelio? Segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 al 21. Vamos a leer también este texto porque este texto es muy importante. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Quiero decirles que este es uno de los textos más importantes de la Biblia. La Biblia tiene algunos textos que son de suprema importancia, que explican grandes verdades y que nosotros tenemos que conocer su contenido, aunque no lo sepamos palabra por palabra, saber bien de qué se habla. Este es uno de los grandes textos de la Biblia. Porque el amor de Cristo nos constriñe, comienza diciendo el versículo 14. El versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto, hablando acerca de la salvación y el ministerio de Cristo y de nuestro ministerio, dice que el amor de Cristo es el que nos debe impulsar, dominar, llevar adelante. Dice también que cuando una persona está en Cristo, todo lo que pasó antes pasó. Ahora todo
es nuevo. Dice también que toda esta obra la hace Dios, que Dios nos reconcilió con Él mismo, con quienes nos habíamos peleado, nos transformamos en enemigos de Dios cuando pecamos, por medio de Cristo. Y al reconciliarnos con Él, nos hizo también ministros de reconciliación. Quiere decir que toda persona reconciliada tiene que ser un reconciliador. Te reconciliaste con Dios, eras enemigo de Dios, fuiste depositario de la salvación, ahora tú tienes que ser un ministro. Y la Biblia enseña que no solamente los pastores son ministros. Todo creyente es un ministro, porque tiene un ministerio. Que haya pastores que tengan esa vocación, que hayan estudiado y que sean pagados, bueno, ese es un don especial. El pastor tiene supuestamente el don de la enseñanza, del liderazgo, de la administración, pero todo creyente debe ser un ministro. Y Dios quiere que te transformes en un ministro de reconciliación. Fuiste reconciliado, no es solo para ti. Vive para unir a otros con Dios. Ve a contarle a los demás cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y entonces termina diciendo este texto que a Cristo, que no conoció pecado, el Padre por nosotros lo trató como pecador para que nosotros pudiésemos llegar a ser justos a través de Cristo. Ya hemos hablado de esa obra maravillosa de la justificación por la fe. Entonces, la vida justa y limpia de Cristo se nos acredita a nosotros gratuitamente. Nuestra culpa desaparece, la carga es quitada, la presión es levantada, la conciencia es limpiada y la paz se apodera de nosotros. Entonces, si esa es la gran noticia del Nuevo Testamento, ¿qué espera Dios de nosotros? Con todo esto que dijimos, hay algo que Dios espera de nosotros, hay algo que nosotros debemos hacer. Tenemos que tener una reacción, una respuesta. Bueno, no vamos a leer los textos, pero vamos a enunciar lo que Dios espera de nosotros. Son básicamente 4 pasos. En primer lugar, que reconozcamos nuestra condición pecaminosa. Esto puede parecer muy sencillo, pero no todas las personas reconocen que son pecadoras. Lógicamente, en el mundo, cuando alguien no tiene conocimiento de Cristo, no conoce la palabra de Dios, es muy común que tú hayas escuchado esto. Seguramente tú ya te encontraste con frases como estas. Y yo a veces me encuentro con dificultades tratando de enseñarle a la gente el plan de salvación, pero la gente no puede entender el plan de salvación si primero de todo no reconoce su pecado. Porque ¿salvación de qué? De la condenación. ¿Y condenación por qué? Porque son pecadores, pero no reconocen que son pecadores. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Y algunos piensan que solamente porque no asaltaron un banco y no le pegan a su mujer, ya Dios los va a considerar como santos, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que te dice así: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero es que la verdad que la Biblia enseña es que tú no eres bueno, tú eres malo, tú eres pecador. Pero a la gente no le gusta escuchar eso. Yo soy malo naturalmente, soy pecador, necesito de la gracia de Cristo. No hay bueno ni siquiera uno. Y el gran problema de la parábola del fariseo fue que él se ufanaba de lo bueno que era y hasta se comparaba con el otro. ¿Y cómo fue a su casa? Sin ser perdonado. Pero aquel que no se animaba ni siquiera a levantar su vista y decía: Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador, ese fue a su casa perdonado. ¿Quién era mejor persona ante los ojos de la sociedad? El otro, el que decía: Señor, te doy gracias porque soy tan bueno, mira todo lo que hago. Y mira, te voy a dar un ejemplo de lo bueno que soy. Mira el contraste, yo no soy como ese pillo que está allí. Tómanlo en cuenta, Señor. Y para la gente ese era mejor. Pero Dios, que ve el corazón, necesita que tú reconozcas que eres pecador. Pero repito, no es un problema solamente de la gente del mundo. Muchas veces en la iglesia uno se encuentra con dificultades para que la gente entienda cuando comete un error, que cometió el error. Qué difícil es reconocer que nos equivocamos por causa de nuestro orgullo. Siempre la culpa la tiene el otro. Siempre es el hermano, siempre es el pastor, siempre es el anciano, siempre es el maestro, siempre es el otro. Y hay una discusión, se pelean y siempre la culpa la tiene el otro. El que tiene que cambiar es el otro. Siempre tú eres perfecto. Caramba, ¿qué pasa? O sea, una de las cosas más difíciles
aunque parezca muy sencillo, y es el primer paso. Si no se resuelve eso, no se puede seguir adelante con nada. Porque si tú no reconoces que eres pecador, entonces el mensaje de la salvación no es para ti. Cristo no vino a morir por ti, porque Cristo vino a morir por los pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo Cristo. Y como los fariseos se creían muy buenos, entonces se quedaban afuera. Lo primero que Dios espera de nosotros es que reconozcamos que somos pecadores y nos humillemos y nos quebrantemos y le digamos: Señor, yo soy malo, cuánta cosa fea hay en mí todavía, cuántos problemas de carácter, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Lo segundo que Dios espera de nosotros es que nos arrepintamos sinceramente. La palabra arrepentimiento es la traducción de un término griego que significa cambio de mente. Literalmente, el término que se traduce por arrepentimiento es cambio de mentalidad. ¿Y en qué sentido tenemos que cambiar nuestra mentalidad? Bueno, lo que dijimos antes es una de esas. Nosotros somos malos y Dios es bueno, Dios es amor. Pero noten que aquí está el asunto. La gente piensa que es buena, no reconoce su pecado, pero ¿cómo piensa la mayoría que es Dios? No entiende a Dios como un Dios de amor. Dios es un tirano, es cruel, está detrás de la puerta con un garrote esperando encontrarte en un error para partírtelo por la cabeza. Y algunos conciben así un Dios que es terrible. No tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Entonces, el arrepentimiento comienza por decir: oh, es al revés de lo que yo pensaba. Dios es bueno y yo soy malo. Y no como muchos creen, que ellos son buenos y Dios es malo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que arrepentirnos sinceramente, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra manera de pensar. Tercero, confesar nuestros pecados a Dios solicitando la mediación de Cristo. Y cuarto, confiar en nuestro intercesor ante el trono de Dios. Repetimos. Primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, arrepentirnos. Tercero, confesar. Y entonces confiar en la mediación de Cristo, que ahora, en el presente, está presentando sus méritos por cada uno de nosotros ante el Padre. Amén. Esa es la obra que Cristo está haciendo ahora. Y para entenderla, tú tienes que ir hacia atrás. Tienes que entender que Cristo es Cordero y Sacerdote y que Él hace esa obra de mediación. Quiero terminar con este hermoso texto. Dice el apóstol Pablo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos uno que no pueda compadecerse, alguien frío que no te entiende. El sumo sacerdote que tenemos nos entiende, porque Él se hizo hombre, vivió entre nosotros, soportó todas las tentaciones, así que toda lágrima que tú derrames, Él la tiene registrada. Toda debilidad de tu corazón, Él la conoce. Toda prueba por la que pases, Él ya la pasó, y peor, multiplicada por 1.000.000. Así que no tenemos como mediador y como sacerdote a alguien que no nos entienda, que no se pueda compadecer. Él se conmueve de compasión y de misericordia por nosotros. Él es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, en virtud de eso, Pablo dice: acerquémonos pues. Por eso, porque Él nos entiende, porque Él nos comprende, porque Él es bueno. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, no tengas miedo. Cuando el Señor te llama, acércate confiadamente. Que Él haya abierto a través de su carne un velo y un camino nuevo y vivo por medio de su sangre. Significa que tú tienes todo el derecho para entrar ante el trono de la gracia como Juan por su casa. Como dice el refrán, ¿no es cierto? Como alguien que entra por su casa, no necesita golpear, es su casa. Así puedes entrar con toda libertad a través de la obra de Cristo. Y yo quiero invitarte en esta noche a que hagas de Cristo no solamente tu Salvador, sino también tu mediador.
Él ya murió para salvarte. Él pagó la condenación que te correspondía pagar a ti y me correspondía pagar a mí. Pero Él intercede, Él vive para interceder por nosotros. Y Él quiere que nosotros caminemos en victoria tomados de su mano. Porque Él ha dejado su espíritu como poderoso representante o vicario para darnos victoria. Y cada día Él presenta su sangre y sus méritos por cada uno de nosotros. Y cada vez que yo peco, tengo que ir y refugiarme en los méritos de Cristo. Es decir, Señor, pequé una vez más. Y Cristo una vez más hace efectivo su sacrificio. Y con su sangre, si yo me arrepentí sinceramente y confesé mis pecados y confío en Él como mi intercesor, Él lava 1 y 1000 veces mi culpa cada vez que yo me arrepienta sinceramente. Dios es un Dios, a veces decimos de segundas oportunidades, de infinitas oportunidades. Porque cuántas veces le hemos fallado nosotros, aún conociéndolo. Y cuando nosotros volvemos a Él quebrantados y le pedimos perdón, Él siempre nos tiende la mano y nos dice: hijo mío, te amo y ya morí para pagar tu culpa. Levántate, ven a mí y camina en la gracia y en la victoria. Esta noche yo quiero terminar, porque es la última posibilidad antes de mañana, haciendo una invitación especial. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, dijimos que el símbolo de la resurrección y la conmemoración de la resurrección es el bautismo. Cuando una persona se bautiza, recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Baja la tumba líquida, que, como explicamos el otro día, puede ser un bautisterio portátil, el bautisterio de la iglesia, el agua de un río, de un mar, una piscina, una alberca, no importa. Es una tumba líquida, es agua donde la persona es sumergida. Cuando baja la tumba líquida y es sepultada, cubierta completamente por el agua, está recordando la muerte y la sepultura de Cristo. Y está simbolizando su muerte a una vieja vida de pecado, al yo, a la vida pasada. Y cuando es sacada por el ministro del agua, está recordando la resurrección y la salida de la tumba de Jesús. Y está simbolizando su resurrección espiritual, su nacimiento a una nueva vida en Cristo. Y esa noche, cuando yo hablé de eso, dije: ¿hay alguien aquí que no haya muerto y resucitado? Y había alguna persona, ¿verdad? A lo largo de la semana, algunas personas se adelantaron aquí y le dijeron: sí, Señor, te doy mi corazón. Y yo hice una oración especial por ellas, porque decidieron morir y resucitar a través del bautismo. Cristo ya murió y resucitó, y la muerte y la resurrección de Cristo le da valor a tu muerte y a tu resurrección. Amén. Eso es lo que inspira tu muerte y tu resurrección. Porque Cristo murió y resucitó, tú debes morir a una vieja vida de pecado. Y porque Cristo resucitó, tienes poder, el mismo poder que lo resucitó a Él, el poder del Espíritu Santo, es el poder que Él necesita liberar para dar nueva vida a alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Amén. Pero quiero decirte una cosa, esto es una aclaración importante. Hay muchas personas que no sé por qué, yo a veces siento tanta tristeza y oro tanto al Señor, le digo: Señor, ¿por qué los seres humanos somos así? Nos cuesta tanto tomar la decisión de bautizarnos y entregar nuestra vida a Cristo y dejar la vieja vida de pecado y comenzar de nuevo. Tenemos las 1001 excusas para no hacerlo. Que más adelante, que todavía no estoy preparado, que tengo que aprender más, que no porque en la iglesia yo me doy cuenta que hay problemas, que no son perfectos, que no porque yo no quiero ser como el hermano ese que ya está bautizado hace 20 años y mira el carácter podrido que tiene. Para ser así mejor me quedo esperando todavía. Y las 1001 excusas. Que tengo miedo de no poder ser fiel a Dios después. ¿Y tú crees que yo no tengo miedo? ¿Tú crees que yo puedo asegurar que mañana soy fiel a Dios? Yo no puedo asegurar. ¿Quién hizo eso? Pedro, y no le fue bien. Yo lo único que puedo decir: Señor, ayúdame a vivir un día a la vez contigo.
Yo quiero hoy vivir bajo el amparo de tu gracia. Pero yo sé que si mañana me levanto y no oro y no estudio la Biblia y salgo a cumplir mi agenda en vez de la agenda de Dios, voy a fracasar y me va a ir mal. ¿Me vale de algo ser pastor? No me vale de nada. ¿Entiendes? O sea, yo no te puedo asegurar que mañana voy a ser fiel. Yo no te puedo asegurar que cuando Cristo venga, yo voy a estar listo. No lo puedo pensar así. Yo lo que te puedo asegurar es que si yo hoy vivo tomado de la mano de Cristo, estoy preparado. Si mañana no abro los ojos, estoy preparado. Si salgo de aquí y me arrolla un camión, lo último que hice fue predicar. Pero yo no puedo saber qué pasa más adelante, porque si yo mañana, pasado, me suelto de la mano de Cristo, me pierdo igual que cualquiera. Entonces, no tengas miedo. Si tú no vives en Cristo, no puedes hacer nada. Como nadie puede hacer nada, ni el pastor, ni ninguna persona que esté bautizada hace años en la iglesia. No cambia nada el hecho de estar o no estar bautizado. Todos tenemos el mismo compromiso, vivir tomados de la mano de Cristo. Si el pastor no vive tomado de la mano de Cristo, se pierde. Si el hermano que está hace años en la iglesia no vive tomado de la mano de Cristo, se pierde. Y si tú, que estás con miedo de tomar la decisión, no vives tomado de la mano de Cristo, te pierdes. El asunto no es me bautizo o no me bautizo porque tengo miedo si voy a ser fiel o no voy a ser fiel. Tú tienes que tener miedo siempre que no estés tomado de la mano de Cristo. Y si estás tomado de la mano de Jesús, no tengas miedo nunca. Porque estás seguro. Y yo les doy vida eterna, dijo Jesús, hablando de sus ovejas, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, no tengas miedo de lo que puede pasar mañana porque te bautices. No tengas temor de bautizarte por miedo a lo que puede pasar mañana. Porque lo que va a pasar mañana no depende de que estés bautizado o no, sino de que estés en Cristo o no. La otra cuestión es que algunos piensan que tienen que terminar de saber todo antes de bautizarse. Eso no es así. Tú nunca vas a terminar de aprender. Yo no he terminado de aprender. Es cierto que hay ciertas verdades básicas que tienes que saber. Pero quiero decirte que las verdades básicas que tienes que saber las estudiamos esta semana. Y tú vienes a la iglesia por bastante tiempo, la visitas. O tal vez eres una persona que estuvo en la iglesia y se alejó. O necesita comprometerse con el Señor más profundamente. Pero nunca vas a terminar de aprender. Bautizarse no es la graduación de un curso de estudios bíblicos. No hay que confundir. Es bueno hacer un curso de estudios bíblicos, una serie completa. Es bueno. Pero bautizarse no tiene nada que ver con eso. No es que tú tienes que hacer una serie y entonces el bautismo es la graduación de terminar la última lección. Si tú amas a Jesús, si tú estás por el buen camino, si tú estás de acuerdo de que aquí se predica la palabra de Dios, si has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, si crees en el plan de Dios para tu vida, ¿qué importa si te faltan terminar algunas lecciones? Nadie dice que tienes que terminar las lecciones, tienes que saber lo que estás creyendo nada más. Tú puedes seguir completando las lecciones después, pero no confundas. El bautismo no es un certificado de graduación de un curso de estudios bíblicos. Y el Señor te está llamando. Y hoy yo quiero darte la oportunidad de que si tú no has muerto y no has resucitado, o alguna vez moriste y resucitaste y te apartaste y te fuiste al mundo otra vez y te moriste espiritualmente y necesitas regresar a Cristo, en esta noche yo quiero hacerte la invitación. Mañana vamos a tener una ceremonia bautismal y el Señor te está llamando para que tú tomes una decisión. Así que yo repito, no los conozco a todos, veo algunas caras nuevas, algunos los conozco, pero yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que si tú no has tomado esta decisión todavía, mañana puede ser el gran día. Mañana puede ser el día en que tú tomes esta decisión y le entregues tu vida a Cristo y hagas tu compromiso con Él. Te cases con el Señor. No tengas miedo. Si te tomas de la mano de Él, vas a ser victorioso, vas a seguir aprendiendo siempre. No tienes, vas a tener que seguir estudiando, como cualquier persona que está años en la iglesia tiene que seguir estudiando. El diablo puede ser que te esté whispering aquí en tu oído, ¿no es cierto? Te esté susurrando. Hey, pero no cometas esa torpeza. No te adelantes, no te atropelles. Esto puede ser un poco apresurado, puede ser un poco precipitado. Pero el Señor te dice: hijo mío, dame tu corazón.
Yo ya morí por ti, yo ya pagué tu culpa, yo solamente necesito que tú estés dispuesto a hacer mi voluntad. Y si no sabes ahora algo, cada vez que lo estudies, acéptalo por fe, cree en mí y obedece. Pero no importa que tú no sepas todo, yo no sé todas las cosas, vivo aprendiendo todos los días. Y yo nací en un hogar cristiano. Y solo de pastor tengo 25 años, no les cuento cuánto de edad, pero yo tengo como 35 años. A los 10 años ya era pastor. Mentira. Nací en un hogar cristiano de 5ª generación. Mi tatarabuelo fue el primer adventista de toda Latinoamérica. Y el primer lugar donde llegó el evangelio fue Argentina. Desde Estados Unidos llegó a Argentina. Y después de ahí se extendió al resto de Latinoamérica. Estoy hablando del año 1895. El primer adventista bautizado fue mi tatarabuelo. ¿Y de qué me vale eso? Todos los días yo tengo que tomarme de la mano de Cristo. ¿Me sirve algo eso? ¿Me voy a salvar por eso? No. ¿Significa eso que ya sé todo? No. Todos los días tengo que seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué importa cuán nuevo eres tú? ¿Qué importa hace cuán poco tiempo vienes a la iglesia? Si el Señor te llama, responde, esta es la oportunidad. Yo quisiera tener el gozo de saber que al terminar esta semana, todas las personas que vienen a la iglesia hicieron su compromiso con el Señor. Y no quedó nadie sin decidir bautizarse. Así que yo en esta noche te voy a llamar. Pero recuerda, no soy yo que te estoy llamando, te está llamando el Señor. Yo soy solo el instrumento, estoy parado aquí, estoy hablando, pero es el Señor el que te llama. Yo te voy a llamar, tú sabes quién eres, tú sabes si necesitas morir y resucitar, tú sabes si no has dado este paso y te quiero pedir que valientemente, sin vergüenza, sin miedo, vengas aquí adelante porque quiero orar por ti. Vamos a cantar un canto, ese canto que dice, sí Señor, te doy mi corazón. Y no esperes que termine todo el canto y que yo tenga que seguir hablando. Ven a Jesús mientras estamos cantando para que ore por ti. Si termina el canto y tú no viniste, te llamo por nombre, anyway, así que mejor que vengas, porque el Señor te ama y te llama. No te sientas forzado, esto no es para incomodar a nadie, pero es que yo quiero en el nombre de Jesús que esta semana termine y que nadie en esta iglesia haya dejado sin hacer su compromiso con Jesús. Tú no pierdes nada y ganas todo. Ganas la vida eterna. Repito, yo no conozco a todos, pero yo por lo menos sé de 3 aquí que no han tomado esta decisión, y mientras cantamos, en mi mente voy a estar orando por ti para que vengas. Si no viniste, al terminar el canto voy a mencionar tu nombre y te voy a llamar por nombre porque quiero que vengas en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Cantamos. Ora en tu corazón por los hermanos que no han tomado esta decisión para que vengan. Sí, Señor, te doy mi corazón. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te doy mi voluntad. Ámame, guíame, llévame. Sí, Señor, envíame. Sí, Señor, te doy mi corazón. Sí, Señor, te doy mi voluntad. Ámame, guíame, llévame. Sí, Señor, envíame.
envíame. Sí, Señor, te doy mi corazón. Sí, Señor, te doy mi voluntad. Ámame, guíame, llévame. Sí, Señor, envíame. Dios bendiga a Rubí, a Oscar. ¿Hay alguien más? Recuerda, no tengas miedo, no tengas vergüenza. El Señor Jesús no tuvo miedo ni tuvo vergüenza cuando bajó aquí, siendo Dios, a hacerse hombre y morir la muerte más cruel. Tú no pierdes nada, no tengas miedo, ganas todo. No pienses que falta, o no pienses que el llamado no es para ti, también es para ti. Entrégate a Jesús, no dejes pasar esta oportunidad. Permítele al Señor que Él obre en tu corazón y te cambie. Si tienes miedo, que te quite los miedos. Si hay alguna cosa que tienes que resolver, es cierto que tienes que resolverla, pero el poder del Señor lo hará. Tú no lo puedes hacer. Amén. Ven a Jesús, no te quedes afuera. Ya voy a orar por ellos, que juntamente con Albertina, que va a ser recibida por profesión de fe mañana para unir su membresía a la iglesia, junto con Adela, que también tomó esta decisión, y Rubí y Oscar, pero yo siento que tú también tienes que estar aquí. ¿Hay alguien más que quiera pasar? Ya voy a orar, pero no te quedes afuera. Es la oportunidad que el Señor te brinda para que le digas sí y empieces mañana el día de reposo, el día santo del Señor, con este compromiso, y empieces una nueva semana diferente para ti. Bien, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te alabamos y te damos la gloria debida a tu nombre. Gracias porque en tu gran amor, cuando ascendiste a los cielos, no se terminó todo, sino que sencillamente comenzó una nueva etapa del plan de salvación, la cual tú estás mediando por nosotros y presentando tus méritos para salvación. Gracias por esta verdad tan bonita, Señor. Gracias por saber que en este mundo, aunque a veces el diablo hace que nos sintamos solos, no estamos solos. Tú desde el cielo controlas todo, nos miras con amor. Y estás ofreciéndonos tu sangre para limpiarnos de pecado, el poder de tu Espíritu para acompañarnos en victoria cada día. Y gracias por las decisiones que se tomaron en esta semana. Que mañana sea un día de gloria para Adela, para Albertina, para Rubí, para Oscar, y que ellos puedan entregar sus vidas a ti de todo corazón. Pero tal vez, Señor, alguien que no se animó a pasar esta noche, todavía esta noche piensa en esto, en el llamado, en la invitación que le estás haciendo. Y tal vez tu espíritu lo convence de tomar esa decisión mañana todavía y unirse a este hermoso grupito de hermanos que ha obtenido victoria en esta semana. Amén. Señor, si pasan una noche de insomnio, pero es para salvación, está bien. No los dejes dormir si esa es tu voluntad, para que decidan. O si necesitan despertar mañana y sentir un impulso, el impulso que el Espíritu les pone de venir aquí y, aunque no hayan pasado antes, tomar esta decisión. Tus brazos siempre están abiertos, Señor. Nos gozamos en estas victorias y nos gozamos por la oportunidad de haber podido toda esta semana estudiar tu palabra. Bendice esta iglesia, que siempre pueda trabajar por ti, que oyendo la invitación y habiendo sido reconciliada contigo, todos se transformen en ministros de reconciliación, que vayan al mundo a decir: ven a Jesús. Hay un lugar para ti en la casa de Dios. Hay un lugar para ti en la mesa, en las mansiones celestiales. El Señor te espera. Que esta iglesia sea una iglesia próspera, una iglesia victoriosa, una iglesia unida y llena de amor. Danos un buen descanso, Señor, y gracias por estas victorias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.